desarrollando el segundo tema de la teología sistemática, que es teología propia. Solamente quiero recordarles que la teología propia se encarga de estudiar de la manera más profunda posible a través de la revelación que Dios hizo de sí mismo. Y teología propia estudia al Dios Padre, a la primera persona de la Trinidad. Y en este caso, hermanos, voy a estar compartiendo con ustedes la naturaleza de Dios. Qué importante, hermanos, es conocer a Dios, pero conocer al verdadero Dios. Por eso, hermanos, la teología propia es necesaria, porque la mundo, hermano, la ñandeyara ahora cuántas era ñandeyara con apoyo revelada con apoyo salcado a maya apuputa ñande cristiano aputebe mismo, hermano, sabe ante llama de ñandeyara anda ella con apoyo mía. Fabricamos un Dios que no es el de la Biblia. Entonces necesitamos, hermanos, conocer a nuestro Dios, que se dio a conocer, ¿sí? Entonces por eso es importante teología propia. Y hoy vamos a hablar de la naturaleza de Dios. No creo que me alcance el tiempo para desarrollar todo, pero siempre va a haber tiempo hasta que el Señor seguramente venga a llevarnos. Así que vamos a primeramente definir lo que es la palabra naturaleza. ¿Qué queremos decir cuando hablamos que vamos a estudiar la naturaleza de Dios o la naturaleza de alguien? Estamos hablando de la realidad esencial o fundamental del ser. Estamos hablando o diciendo de otra manera que vamos a estudiar el ser de una persona o aquello de que se trata, ¿sí? No estamos hablando del medio ambiente, sino vamos a ver un poquitito lo que Dios reveló acerca de sí mismo, acerca de su ser. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, y vamos a compartir es lo que todos sabemos, pero vamos a ver si el Señor hoy puede despertarnos un poquitito más el ojo de nuestro entendimiento para saber si hay algo nuevo que nos va a ayudar también, hermanos, a desafiarnos a responder al conocimiento que vamos a recibir de este primer aspecto de la naturaleza de Dios, que es que Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Significa que es, en primer lugar, inmaterial e incorpóreo, es decir, no es materia. Dios no es materia, no se percibe con los sentidos. ¿Estamos hablando de quién? De Dios Padre. Y no tiene cuerpo físico. Dios no tiene cuerpo físico. Esa es una de las razones por las que prohibió también que nadie tuviera que hacer alguna imagen de Dios, porque Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Ahora, sabemos, hermanos, que también Satanás es espíritu. Sabemos también que los ángeles son espíritus, pero estos son criaturas espirituales. La diferencia con Dios, son criaturas espirituales, limitados. Dios es espíritu, y cuando Jesucristo dice que Dios es espíritu, está diciendo algo demasiado profundo, que vamos a tratar con la ayuda de Dios de poder hoy escuchar, entender, y pido a Dios realmente que su Espíritu Santo nos ayude. Si decimos que Dios es espíritu, significa que es inmaterial e incorpóreo, entonces estamos diciendo que Dios es invisible. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15, la primera parte nada más. La primera parte del libro de Colosenses, de la carta, de la epístola de Colosenses capítulo 1 a los Colosenses, el versículo 15, dice, hablando del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. La palabra invisible, hermanos, que allí se registra, sencillamente así como dice, es algo que no se puede captar con la vista, no visto, no se puede ver. Por eso Juan 1:18, el apóstol Juan dice, en el versículo 18, en la primera parte, dice, a Dios nadie vio
jamás. Ve, hermanos, cuando hubo algunos de ellas de años de llave, dice, cuidar, estaba años de llave y ya la lleva, la oveja agua. Hermanos, con relación a esto que hemos visto, que Dios no tiene cuerpo, es inmaterial, es invisible, la Biblia, sin embargo, contiene lugares donde da a entender de que Dios tiene, por ejemplo, boca. Mateo 4:4 que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, esa la gente llegando recuerdo la GT por el Cota Yurú. Pero también, por ejemplo, Isaías 59:2, ejemplo me voy a tomar. Ahí sí que dice luego que Dios ya no oye con su oído, dice, la mano de Dios no ha sido cortada. Habla de mano. Isaías 59, versículos 1 y 2 pueden anotar o leer. Y también dice, hermanos, que volvió su rostro del pueblo de Israel por causa de la iniquidad y del pecado. Ahí encontramos tres elementos, tres características humanas que se le da a Dios. Y acabamos de decir que Dios no tiene cuerpo. Bueno, quiero decirles, hermanos, si quieren anotar esto y verificar luego, esto es un antropomorfismo. Antropomorfismo. Antro es hombre, una palabra griega que significa hombre. Y morfismo hablamos de forma. Y es una manera de caracterizar a alguien, a un animal o a una cosa con características humanas. Pero en este caso, el antropomorfismo que se utiliza aquí es para de alguna manera el hombre que tiene una mente finita pueda comprender ciertas cosas que Dios quiere revelarle, y sabemos que Dios es infinito. Entonces, Dios utiliza esto en la Biblia, en la palabra de Dios, para que vos y yo podamos entender ciertas cosas. No es que Dios Padre tenga cuerpo o tenga algún cuerpo. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento? Antropomorfismo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Por ejemplo, hay parte en la Biblia, en Salmo, dice que las montañas batan sus manos, dice. Ese también es algo, pero se está utilizando con una cosa, con algo, con una montaña. La montaña no tiene mano, ¿verdad? Pero algo quiere transmitir allí en ese sentido. Bueno, que Dios es espíritu también significa que Él es infinito, y esto nos va a dar pie al otro aspecto de la naturaleza de Dios. Pero vamos a hablar un poco más de que cuando Jesucristo dijo que Dios es espíritu, estaba diciendo que Dios es infinito y es ilimitado, cosa que Satanás no es, ni los ángeles. Recordemos, ellos son criaturas espirituales, son creados por Dios. Pero que Jesucristo haya dicho que Dios es espíritu. ¿Cuál era el contexto? El contexto era la adoración cuando estaba hablando con la samaritana. Pueden abrir por favor ahí en Juan capítulo 4, en el versículo 21. Y le dice a la samaritana, ustedes adoran aquí en esta montaña. Porque los samaritanos tenían allí un lugar que Jeroboam, cientos de años atrás, había construido, que voy a hablar también un poco de esa. Y desde esa vez ellos adoraban en ese lugar. Y los judíos adoraban, sabemos, en Jerusalén. Bueno. Y los judíos tenían, los samaritanos tenían días de adoración. Tenían formas de adoración. Tenían momentos de adoración. Y lo que Jesús le dice ahí, si pueden leer ahí mientras estoy hablando, dice, ustedes adoran aquí y los judíos allá, pero va a llegar el momento, le dice, que ni se vamos a adorar ni aquí ni allá, ¿verdad? Sino que el que le adora a Dios va a tener que adorarle en espíritu y en verdad. Y allí remata al Señor Jesucristo y dice, Dios es espíritu. ¿Qué es lo que quiso decir con eso? Lo que estamos diciendo, que Dios es infinito, que Dios no tiene límites, que no necesitamos ir a tal lugar para adorarle a Dios. No necesitamos encajonarnos en una forma para adorar a Dios. No necesitamos de un lugar, de un momento, de un día de la semana
como tenían los judíos y como tenemos nosotros. Y ande esa ande ya y moa lleva, catú de Nahani, y catú y ande ya y moa, hermano, domingo de ya yo allá adoro. Ahí estamos ahí, inclusive hubo domingo, ave o adorar y ande ya éramos siempre puerta, allá otra persona llegó. A todas las semanas de Peña Cara y Carretilla, sabe domingo y además es copiar religión. Entonces, hermanos, lo que Jesucristo estaba queriendo decir, hermanos, que adorar a Dios es un estilo de vida. Dios es infinito, Dios no es limitado, no se le puede contener, Él sobrepasa todo, excede todo. Vamos a hablar de eso, pero quiero nomás cerrar este pensamiento que el Señor Jesucristo quería transmitir a esta mujer cuando le dijo que va a llegar el momento, que ya no es el lugar, no es el momento. Claro que sí, hermanos, nosotros venimos un domingo a la mañana a adorar a Dios y vale mucho. Claro que sí, hermanos, que a través de estas canciones es una forma de adorar a Dios. Es una predicación cantada, dijo el hermano hoy, que era una oración. Muchas de ellas son oraciones a Dios. También sabemos, hermanos, que este lugar nos permite reunirnos como iglesia para adorar. Pero nuestra adoración no tiene que estar, hermanos, limitado a estas formas, ni a estos lugares, ni a estos momentos. Porque el Dios a quien adoramos es espíritu, es infinito. O inendive, hermano. Desde trabajo, o inendive. Y lo que vos haces en tu trabajo, cómo le servís a tu patrón, lo que haces allí, hermano, Él quiere que vos le adores con eso. Como esposo, como esposa, Dios quiere que le adores, hermano. Él es espíritu. Cuando estás encerrado en una pieza solo, sin que nadie te vea, Dios es espíritu, no tiene límites. Desde cañense, usted va a oír una captura de adorar con lo que estás haciendo o con lo que estás decidiendo no hacer. Dicho en la ocasión, hace al ladrón. Antes de ese momento, Satanás utiliza para tentarnos a hacer algo. Estamos solitos dentro de una pieza y nos tienta, y se vale de nuestra natural inclinación hacia lo malo. Pero si vos decidís en ese momento, no lo voy a hacer, a Dios no le gusta eso, y morís a ese deseo, ese es un acto de adoración, hermano. Entonces, cuando estás con tus amigos, con tus amigas, hermano, en ese lugar está Dios. Dios es espíritu, no está limitado. Y Él espera, te mira, seguramente, decimos que tiene ojo ahora, ¿verdad? Te mira, está esperando que le adores ahí entre tus amigos, no mezclándote con ellos, viviendo sabiamente con los de afuera, no dejándote llevar por sus costumbres, no dejándote arrastrar por su forma de hablar, por su forma de ser, por su forma de pensar, sino que estás procurando a algún amigo traerlo hacia lo que vos crees, hacia lo que vos sos, hacia lo que es un hábito en tu vida, gracias a Cristo. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entendió, hermano? Que yo puedo estar adorándole a mi Dios, a este Dios que es espíritu, infinito, ilimitado, en el lugar donde está. Y mencioné la amistad, hermano, porque muchas veces no nos damos cuenta y somos contaminados. ¿Qué decía Pablo? Las malas conversaciones corrompen, y no nos damos cuenta, hermanos, que estamos siendo corrompidos por nuestro compañero de trabajo, por ese compañero de colegio, compañeros de colegio, compañeros de facultad, por nuestra familia. Muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta que estamos siendo, o no estamos, voy a decir mejor, conforme a lo que estamos estudiando, muchas veces no estamos adorando a Dios. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermano, es neire y japa. No importa que esté con quien estés, que vos y yo seamos conscientes de que Dios está allí y espera que le adoremos. Entonces, concluimos esta parte diciendo que la adoración es un estilo de vida.
Y no depende del lugar, de la forma, ni de un día, ni de un momento. Amén. ¿Hay alguna pregunta aquí, hermanos? Estamos viendo entonces, terminamos de ver aquí el primer aspecto de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Ahora te hermano antes de ahora se la baña de ya Jesucristo y se culpe y ve y la guía pues o remata ahí Dios es parece que está suelta esa palabra ahí, ¿verdad? A mí me parece. Y yo decía nomás que lo que Jesús quería decir es que a Dios no se le ve, que es invisible y todo eso. Hasta que el Señor me ayudó a entender, hermano, que estaba llamando a un privilegio demasiado grande a sus hijos, a adorarle al único Dios verdadero y eterno, donde quiera que esté, con quién, en lo que esté haciendo. Qué hermoso privilegio, hermanos. Ahora vamos a ver que Dios es infinito. Dijimos que cuando Jesucristo dijo que Dios es espíritu, estaba dentro de esa expresión estaba la infinitud de Dios. ¿Y qué significa que Dios es infinito? Significa que no tiene límites, ni el universo, ni los límites del tiempo, espacio lo limitan a Él en forma alguna. Dios sobrepasa, excede todo, nada puede contener a Dios. Vamos a ver con respecto a la infinitud de Dios, qué dice la Escritura en cuanto al tiempo. Salmo capítulo 90, versículo 2. Si quieren, por favor, acompañarme con esa lectura. Salmos, capítulo 90, versículo 2. Muchos tal vez ya lo conocen. Dice la palabra de Dios: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, hermano, aquí está diciendo que Dios es, y encontré una palabra que voy a utilizar, pues vamos a entender, atemporal. Pero letra A es privativo, está diciendo que esa letra A que antecede al sustantivo, está indicando de que no existe eso, atemporal. ¿Sí? Por eso algunos dicen: yo soy apolítico. No es político, no quiere votar, no está identificado con ningún partido. Y aquí, hermanos, vemos que Dios es atemporal. Dios no está sujeto al tiempo. Job 36, 26 dice, hermanos, que no se puede medir los años de Dios. Pueden anotar Job 36, 26. Por eso Dios es inmedible. Ni el tiempo de Dios no se puede medir, porque Él es atemporal, Él está por encima. Recordemos que Él excede todo, sobrepasa todo, está sobre el tiempo. Hechos, Hebreos capítulo 1, versículo 2, hermanos, dice que Dios, a través de Jesucristo, creó el universo. Es decir, cuando dice que creó el universo, hermanos, estamos entendiendo ahí que Dios creó la materia, creó el espacio, y por fin aparece el tiempo allí. Creó el tiempo también. Recordemos Génesis, que ahí vemos nosotros cómo Dios va dividiendo todo. Quiere decir, hermanos, que antes de que fuera creado el universo, no había ¿qué cosa? Tiempo. No había tiempo, y Dios ya era antes del tiempo. Sobrepasa todo nuestro Dios. Ni el tiempo le limita. Por eso Dios dice, y podemos entender que un día para Dios es como, ¿cuánto? 1000 años. Y 1000 años como un día. Y hay un chiste de eso, un chiste cristiano. Cuando quisieron prestar, le dio plata, Dios le dijo: anda a venir dentro de un día. 1000 años era eso, ¿verdad? Venir dentro de un día. Y bueno, hermanos, Dios no tiene problema con el tiempo. El tiempo, el espacio y la materia fue creado por Él. Vamos a leer Judas, versículo 21, hermanos, en esa doxología, donde allí este escritor menciona algo muy importante. Y le voy a pedir a la hermana Mirta otra vez que me lea su versión, porque, hermanos, la Reina Valera no tiene allí una palabra. Y estuve averiguando, hermanos, y estuve viendo, por ejemplo, que la traducción de las Américas, la Biblia de las Américas, sí tiene. Y también NTV.
Porque hay, hermanos, manuscritos antiguos, inclusive que fue usado por, si mal no recuerdo, Jerónimo para traducir la Biblia al latín, y era la primera, la Vulgata. Habrán escuchado la Vulgata. Eso estudiamos en el anterior tema, en bibliología. Se acordaban de la Vulgata como una de las primeras traducciones que se hizo por este hombre Jerónimo. Y este hombre Jerónimo utilizó un manuscrito que tiene lo que la traducción de la hermana Mirta tiene, y que habla justamente, hermano, de la antemporalidad de Dios, de que el tiempo para Dios no existe, no le limita. Pero la Reina Valera, ustedes se van a dar cuenta al leer que le falta eso. Adelante, hermana. La última parte vas a leer, hermana. La primera repetí, por favor, para que el hermano identifique ese lugar. El 25, versículo 25. Judas, versículo 25. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él, desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Desde antes de todos los tiempos, no tiene la Reina Valera, pero está, hermano. Recuerden que nuestras Biblias son traducciones, no estamos hablando, y original tampoco ya hay, son transcripciones que se fueron haciendo, pero que Dios se encargó de que después se encontrara. Y la Biblia de las Américas pone esa frase, acá la hermana en su NTV pone también. ¿Por qué, hermano? Porque ahí está diciendo que este Dios a quien Judas está glorificando, alabando, es antes del tiempo, es en el tiempo y es por la eternidad. No hay tiempo para nuestro Dios de la Biblia, el Dios único, verdadero y eterno. Entonces estamos viendo por eso y dijimos que Dios es atemporal. Tengo una frase de un hombre, Gruden se llama, él tiene hoy día 74 años, él es pastor, misionero, predicador, teólogo, doctor en filosofía, doctor en divinidad. No, mira, pero un siervo de Dios, eso es lo importante, un siervo humilde de Dios. Él dice esto: antes de que Dios creara el universo no había tiempo, pero cuando Dios creó el universo también creó el tiempo. Entonces Dios existía antes del universo y antes del tiempo, sin principio y sin sufrir por el tiempo. Dios, hermano, es sobre todo, excede todo. Estamos diciendo eso. ¿Qué dice la Escritura con respecto al espacio? En Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, habla de esta excepcionalidad de nuestro Dios, que el espacio no le puede contener, cuando dice que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Porque Él mandó a hacer un templo espectacular, maravilloso para Dios. Pero Salomón sabía y entendía de que ese lugar no le iba a contener a Dios. Porque Dios es ilimitado, es infinito, es sobre todo, sobrepasa todo, excede todo. ¿Sí? En cuanto al espacio, entonces, Salomón dice esas palabras. En cuanto al conocimiento, Dios excede y sobrepasa todo. El hecho de que Dios sea infinito está diciendo, hermano, que su conocimiento, no sé cómo podemos decirlo, nuestra mente es tan finita para tratar de entender lo que es el conocimiento de Dios. Pero Él dice, por ejemplo, en Isaías 55, dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y utiliza el cielo y la tierra para más o menos imaginarnos que en cuanto a conocimiento, Dios, nuestro Dios también excede y es único. También en cuanto a su ser, vamos a abrir Isaías 57 en cuanto a la primera parte, y allí encontramos que aunque Dios es sobre todo, excede todo, sin embargo es un Dios personal, es un Dios que te ama, es un Dios que baja la cabeza. Esa es la idea que da Salmos cuando dice que Dios oye mi oración. Cuando David dice que Dios oía su oración, la idea del hebreo es que Dios así se agacha, como cuando la criatura te habla y no le entendés, ¿verdad? Y se agacha, te agacha y le hace así para, así se hace Dios, Dios excelso.
Este Dios que sobrepasa todo, que excede todo, hermano. Es un Dios personal. Vamos a ver aquí. Pero primero el versículo 15. Si pueden por favor allí acompañar la lectura. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Hasta ahí. Hasta ahí. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando justamente de la infinitud de Dios. Y quiero utilizar otra palabra, hermano, que es un poco técnico, pero que es importante que ustedes manejen, conozcan, que es, a ver si me acuerdo, no estoy recordando. La edad no viene sola, ¿no? ¿Saben lo que la trascendencia de Dios. Eso que dijimos de que Él sobrepasa todo, ese de todo, es una doctrina que se llama trascendencia de Dios. Tu se creía de ya, hermano, va a ver, diga tú, o yo su pe, diga tú, ostorba su pe, tu se creía aquí, dice. En cuanto, el versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, el tiempo no le es un problema, cuyo nombre es el Santo, su ser, en cuanto al ser, Él es perfecto, Él es justo, Él es santo, limpio, es incomparable nuestro Dios. Yo habito en la altura y en la santidad, ese es nuestro Dios. Ahora, muchos dicen, especialmente el deísmo, habíamos escuchado también que alguien de los profesores mencionó el deísmo. El deísmo, su doctrina es que Dios creó todo, ¿verdad? Pero que después se mandó mudar y dejó a su criatura que se vaya desarrollando a los tumbos. Y que pase lo que pase, Él es un Dios despreocupado. Es tan grande, es tan fuerte, es tan excelso que no se rebaja a atender a sus criaturas. Sin embargo, aquí mismo nosotros ya encontramos, y podemos terminar la lectura, dice, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Díganme, hermanos, si no estamos viendo a un Dios excelso sobre todo, pero un Dios personal. Y a esta doctrina, a esta enseñanza se le llama inmanencia. Pueden escribir, hermano. Trascendencia es lo que estuve diciendo recién. Que Dios realmente, hermanos, no vamos a entenderle. La eternidad va a consistir en conocerle, ir conociéndole cada momento de la eternidad. Yo tengo un pensamiento al respecto. Tal vez no lo compartan, pero toda la eternidad voy a conocer a este Dios que no tiene principio ni fin. Pero este Dios excelso, que se caracteriza por esa trascendencia, es un Dios también, dice, de inmanencia, adentro. Él se preocupa, se ocupa. En el Antiguo Testamento, desde la creación del mundo, nosotros vemos a este Dios trascendente viniendo, dice, al Edén, Adán, a relacionarse con su criatura. Antes de eso, a preparar todo un departamento de lujo para ponerle a su criatura amada, a Adán y Eva. Después vemos personajes del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob, y vamos a hablar de David, no va a faltar tiempo para mencionar todo. Personas que experimentaron de manera personal a este Dios. Y el Nuevo Testamento, sí que, hermano, es superlativo a mostrar la inmanencia de Dios. ¿Cómo se llamaba uno de los nombres de Jesús? Emmanuel. ¿Y qué significa eso? Dios con nosotros. El Dios excelso, trascendente, hermanos, se humanizó, se humanó, se encarnó, se hizo como uno de sus criaturas amadas, con la diferencia de que Él no tenía la naturaleza pecaminosa. Y estando en esa condición, hermanos, Él entregó esa vida por vos y por nosotros. Y hoy el Señor demasiado mucho nos habló. Yo no hablo de cantidad, sino hablo de calidad, porque lo que Dios nos habló hoy fue para mí como una aguja que penetró mi corazón. Me estremece. Cristo nos amó tanto, hermano. Nuestro Dios trascendente te amó tanto, que dejó toda su gloria y se humanizó, se encarnó para ser uno de nosotros y para rescatar, para que hoy vos tengas el privilegio de ser hijo, hija de Dios.
Y como si eso no fuera poco, nos da el privilegio de servirle, nos llama a ser parte de su obra de alguna otra forma. Pero que yo sea consciente, hermano, y que yo pueda mirarle al Señor Jesucristo detrás de esa cruz y poner la mano en el arado y lo que me toque hacer. Si me toca barrer, lo hago para el Señor. Si me toca orar por los misioneros, hacerlo. Si me toca enviar un mensaje a Fernando o a alguna persona que yo sé que está sirviendo al Señor, hacerlo. Hermanos, Dios es un Dios personal. Esta es parte de su naturaleza. Él es infinito y trascendente, pero también es inmanente, es un Dios personal que nos ama tanto, hermanos, que yo quiero alentarles y que el Señor me aliente a mi hermano cada día a tratar de responderle a este nuestro Dios de la forma que Él se merece. ¿Verdad? Nosotros hoy día vemos algunas noticias donde hijos, por quienes su madre, su padre se sacrificaron toda la vida, les devuelve con indiferencia, les devuelve con descuido, algunos con violencia, y decimos, qué malagradecido. Que decimos, ¿verdad, hermano? Reaccionamos ante esa actitud. Hermano, que eso no tenga que ser en nosotros una realidad para con nuestro Dios. Que tanto nos amó, hermano, que dio lo mejor del universo por vos, para darte el valor que vos tenés. Y ese valor, hermano, es un valor que no se gasta. Es un valor que no lo podemos perder nunca. Y retenerlo es una pérdida. Eso sí es una pérdida. Hay que dar, hay que hablar, hay que transmitir. Un hermano joven, adolescente, me dijo que él contó su testimonio ayer. Y con su testimonio él estuvo evangelizando ya, hermano. Estaba dando ya ese tesoro que él recibió. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? ¿Alguna pregunta con respecto a la trascendencia e inmanencia? Son dos temas, hermanos, mucho más profundos y largos que tratar. Espero que hoy haya quedado, por lo menos de alguna manera, claro en sus mentes. Que Dios es demasiado grande. Nuestra mente es finita para entender, pero lo que Dios quería que vos y yo entendamos lo reveló aquí. Y aquí nos habla de esa trascendencia. Pero también Dios es inmanente, un Dios personal. Y bueno, creo que vamos a terminar en este punto. Ahí va a haber tiempo para desarrollar los otros aspectos de la naturaleza de nuestro Dios. Pero quiero recordar nada más dos cosas. Hermanos, estamos teniendo nosotros todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir, la oportunidad de adorar a Dios. Donde quiera que estemos, con quien estemos, en lo que estemos haciendo. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a aprovechar cada momento de nuestra vida y cada papel que nos corresponde desempeñar. Y ahí estoy hablando de papá, de mamá, esposo, esposa, empleado, patrón, lo que sea, maestro, alumno, estudiante, amigo. Que cada momento, cada rol que estamos desempeñando en esta vida sea una oportunidad para llegar a este Dios que es Espíritu. Y por el otro lado vimos que en su infinitud tenemos nosotros el privilegio de poder relacionarnos con Dios de manera personal. Recordemos, hermanos, esa imagen del papá que su hijito le habla y tiene que agacharse para poder entenderle. Esa es la imagen que transmite en el Salmos, cuando David dice que Dios escucha su oración. De tan grande que es Dios, tiene que agacharse y lo hace, hermano. Y lo demostró cuando Jesucristo vino a este mundo. Vino a este mercado de esclavos condenados a la muerte. Y se hizo como uno de ellos, siendo Él el excelso para salvarnos, para pagar el precio de nuestra redención. Y hoy ser nosotros lo que somos, libres, hijos de Dios. Ojalá Dios nos ayude a tomar la decisión de fe, de corresponder, hermanos, este amor a este Dios personal. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Bendito Dios, una vez más te damos gracias por tu palabra, por estas personas que lo estudian y nos dejan, Señor, este legado de mensaje que el mismo Dios Espíritu Santo ha orado para que pudiera de generación a generación ser recibida como la bendición que es para nosotros en esta mañana.
Señor, si has tocado corazones, por favor, que como sol de mediodía se vea, mi Dios, el efecto de tu palabra en el corazón de cada miembro de esta iglesia local, mi Dios. Gracias, te pedimos que nos bendigas, que nos despidas con tu paz, con tu gozo. Y otra vez recordamos, Señor, a nuestros hermanos enfermos, que tu mano sanadora sea sobre ellos y que se cumpla el propósito por lo cual has permitido este tiempo. Y también recordamos a tus siervos que están predicando tu palabra en el mundo y que están sufriendo persecuciones, que están sufriendo, Señor, ausencias y que están poniendo sus ojos un poco más allá de esa cruz, viéndote a ti, que eso, Señor, les dé gozo, paz, esperanza, fortaleza y valor. Que con denuedo prediquen tus palabras. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús.